muchacho, como buenos días. ¿Ya enviaron el trabajo? Ya está grabando. Listo. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. ¿Sí me escuchan perfecto? Sí. Listo. Bueno. Continuando entonces con nuestro tema, seguimos entonces con la fisiología renal. Bueno. Y para eso, pues, tenemos que tener en cuenta, ustedes ya lo vieron por su anatomía, ¿sí? Cómo está conformado todo ese componente urinario, ¿no? Vamos a ver que están los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿sí? Recordando también aquella fisiología cardiovascular en la cual algún momento mencionábamos que el gasto cardíaco, ¿sí?, que es el volumen total que eyecta el ventrículo en determinado tiempo, en un minuto. Todo ese aporte era distribuido en diferentes tejidos y órganos. Y recuerden que el 25% de ese gasto cardíaco correspondían a los riñones. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esa irrigación tan importante y ese aporte vascular que hay a nivel del riñón. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Por lo tanto, alteraciones en las cuales disminuyan el gasto cardíaco, generen grados de hipovolemia, el riñón es el órgano que más se va a perjudicar o que más va a tener daño también, ¿no? ¿Sí? Entonces, es la importancia también, vamos a ver cómo es la formación de la orina, vamos a ver que el riñón tiene algo parecido al pulmón, que es sus ramificaciones, pero en este caso las ramificaciones van a ser vasculares, ¿sí? Y vamos al final a ver que vamos a llegar a una de las unidades funcionales de la nefrona, que la nefrona es la célula, ya ahorita vamos a ver en qué se clasifica esa nefrona, pero es la célula que forma entonces la unidad funcional en el riñón, ¿no? Que tienen el glomérulo, está conformada la nefrona por glomérulos y los conductos. Una de las primeras funciones esenciales de los riñones entonces es que actúan en modo de filtro, eliminando productos metabólicos, toxinas y los excreta a través de la orina. ¿Sí? ¿Cuánto es la producción de orina de un perro? Entonces anoten, de 1 a 2 ml por kilogramo por hora. Y de un gato, de 0 a 5 a 1 ml por kilogramo por hora. ¿Qué toxinas? Por ejemplo, los compuestos nitrogenados.
el BUN y la creatinina, que son parámetros clínicos para determinar si el paciente presenta una azotemia, ¿sí? Que es un aumento de los compuestos nitrogenados en sangre. Y que esa azotemia va a tener consecuencias también, inclusive neurológicas. ¿Sí? Van a llegar los pacientes, digamos, que tienen enfermedades renales, con una azotemia renal, digamos en este caso, y llegan con signos neurológicos con movimientos involuntarios en la cabeza, con trémores, con incoordinación, con vómitos. Con úlceras, ¿sí? Debido a que no está eliminando esas toxinas, esos compuestos nitrogenados que salen del metabolismo de las proteínas, ¿sí? Otra función es regular el estado hídrico del cuerpo, el equilibrio electrolítico y el equilibrio ácido-básico, ¿sí? Entonces maneja junto con la hormona antidiurética, regulan la absorción o no de líquido, ¿sí? Y hay otros mecanismos también a nivel tubular que regulan los electrolitos. Vamos a ver que el que más se va a absorber, ¿cuál va a ser? El sodio. Entonces vamos a ver ese equilibrio, lo maneja dependiendo de la cantidad de, pues de estas sustancias, y vamos a ver cómo las sustancias o los diferentes iones son absorbidos a través de los diferentes porciones de los túbulos, ¿sí? Vamos a ver un túbulo contorneado proximal, ¿sí? Uno distal, el asa de Henle, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y el equilibrio ácido básico. Yo ya les había hablado que el equilibrio ácido básico es muy importante porque vamos a medir el pH sanguíneo. Por lo general es un pH arterial. También en la clínica le sacan un pH venoso, pero por lo general es arterial. Y ese pH arterial mmm, más o menos oscila entre 7.35, más o menos, ¿sí? A 7.45 máximo. Es un pH arterial. Hay unos pHs que no son compatibles con la vida, por eso se utiliza mucho en UCI. En realidad lo que va a matar al paciente es los cambios en el pH, ¿sí? Y ese pH pues está controlado prácticamente por tres sistemas. Un sistema que es el sistema de amortiguación, que está por la hemoglobina, por ejemplo, ¿sí? Esta proteína, como capta el CO2 y también el bicarbonato, pues va a regular el pH, porque ese pH se clasifica también, digamos, midiendo unas sustancias, que va a ser el CO2 y el bicarbonato. ¿Sí? Eso lo hicieron unos fisiólogos que se llamaban Henderson y Hasselbalch. Por eso quedó el método de Henderson y Hasselbalch, que miden el CO2 y el bicarbonato. ¿Qué es el CO2? Ustedes ya son expertos en CO2 porque ya vieron respiratorio. Y necesitamos adelantar rápido, entonces contesten rápido. A ver. ¿Qué es el CO2? ¿Sí me escuchan, muchachos? Dióxido de carbono, profe. Por eso, ¿pero qué es? ¿Un hidrogenio, un desecho metabólico?
¿Y cómo se clasifica? Es un gas volátil. ¿Sí? Y también es clasificado como un ácido. El CO2 es ácido. Entonces es un ácido volátil. ¿Sí? Por lo tanto, el CO2 tiene la capacidad de que si aumenta, va a pregenerar un proceso de acidosis. Esto es lo que está matando al paciente, muchachos. Porque esto ya es UCI. ¿Sí? Esto solo se hace en UCI. Y el bicarbonato también se va a tener en cuenta porque cambios en el bicarbonato van a generar que también se genere o una alcalosis o una acidosis. ¿Y quién maneja el bicarbonato? El señor riñón. Es el último que actúa, porque antes de él actúan los pulmones, el sistema respiratorio, porque sabíamos que si aumenta el CO2 va a estimular entonces los quimiorreceptores aórticos y carotídeos que van a ir a estimular el centro respiratorio y van a aumentar la ventilación de los pacientes y la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Entonces, el sistema de amortiguación por la hemoglobina, por algunas proteínas sanguíneas, ¿sí? El sistema respiratorio eliminando el CO2, ¿sí? O también lo puede mantener, y el sistema renal es el último, y lo hace eliminando o aumentando la absorción de bicarbonato. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, hay que tener en cuenta siempre el bicarbonato, el CO2, también todos los electrolitos, el cloro, ¿sí? Que aporta carga negativa también y eso acidifica. Sí, todos esos componentes se analizan. Entonces, ese equilibrio ácido básico es muy importante. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Otra actividad que desempeñan los riñones, entonces, producen o activan hormonas que están implicadas en la eritropoyesis. ¿Como cuáles? La eritropoyetina. Exactamente, la eritropoyetina. ¿Y por qué se libera eritropoyetina? ¿Qué estímulo? La producción de glóbulos rojos, por favor. Sí, estimula la producción de glóbulos rojos, pero ¿por qué se produce la eritropoyetina? ¿Qué hace que se libere eritropoyetina por parte del riñón? Que de pronto detecta como una baja de glóbulos rojos. Una baja de oxígeno. Sí, bien. Una baja de oxígeno y, o sea, una hipoxia, esto lo van a ver, y entonces esa hipoxia hace que se libere entonces por parte de los fibroblastos intersticiales la eritropoyetina. ¿El metabolismo del calcio cuál? Creo que es la vitamina D, profe. La activación, sí, de la 1,25 hidroxicolecalciferol, que es la vitamina D. ¿Sí? Ahí se activa. ¿Sí ves? La regulación de la presión arterial. ¿Cuál?
¿El sistema angiolina y aldosterona, profe? Sí, señor, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y juntos pues, manejan pues ese flujo sanguíneo. Entonces, pues debido a la vasoconstricción que genera también ese sistema renina-angiotensina-aldosterona y al aumento en la captación de agua. Sí. Preguntas hasta ahí. ¿Y dónde se produce la aldosterona? Si el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se lo hemos nombrado varias veces. Creo que en el pulmón, profe. No, eso hay una activación, digamos, por parte del hígado y del pulmón, del endotelio pulmonar, sí. Profe, tú al comienzo una vez nos dijiste que se producía en las glándulas suprarrenales. Exactamente. No les olvide que la aldosterona, entonces, la renina 2 estimula también la glándula adrenal o suprarrenal, sí. Y así aumenta la absorción de agua y aumenta el flujo sanguíneo. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver entonces la conformación de todo ese sistema o aparato urinario en el cual pues está los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. ¿Sí? Ustedes ya lo vieron en su anatomía, que en el perro y en el gato son lisos y que en el bovino son lobulados. ¿Sí? Vemos el hilio renal, que está conformado, ustedes ya todos eso lo saben, que está conformado por la arteria, vena y nervio. Y la pelvis renal, la entrada a la pelvis renal. Ese es el hilio renal. Si van a hacer una nefrectomía, que es sacar un riñón, o nosotros sí lo hacemos, en medicina humana no, en medicina humana digamos si hay una lesión renal, en algún momento, si hay una insuficiencia renal y ya el riñón no funciona, se deja, entonces no es necesario hacer la nefrectomía, pero hay veces que sí hay que hacerlo en, en los animales, por ejemplo, y es de pronto cuando hay una hidronefrosis, que es que se empieza a acumular la orina en el riñón, en el parénquima renal. Entonces lo que uno hace es ligar el hilio renal, que está conformado por arteria, vena y la entrada a la uretra, que es la pelvis renal. ¿Cómo evalúan ustedes esto en la clínica, muchachos? Profe, ¿puedes volver a repetir la pregunta? ¿Cómo evalúan ustedes el riñón y el riñón? ¿Cómo ustedes pueden evaluar inicialmente? Hablemos del riñón. ¿Cómo pueden ustedes evaluar el riñón? Profe, con química sanguínea, de pronto. Bueno, ¿qué evalúas con una química sanguínea? Entonces, con una química sanguínea podemos evaluar el BUN y la creatinina, que nos indica que de pronto si hay enfermedad renal, o un nuevo parámetro que se llama SMDA,
que es un parámetro precoz para evaluar la enfermedad renal, por ejemplo, en el felino. Porque ustedes van a tener bastante casos, y más en gatos, de enfermedad renal. Entonces, una son los parámetros bioquímicos, como dice la compañerita. ¿Cómo sería otro? Mediante ecografía. Entonces, nosotros tomamos una ecografía abdominal y evaluamos el riñón. ¿Sí? La relación córtico-medular se evalúa, las glándulas adrenales también. Vemos entonces también los uréteres, uno para cada riñón, que desembocan en el trígono vesical de la vejiga. Ahí es donde desemboca. Y sigue la uretra. Aquí hay que entender que cualquier proceso que genere obstrucción va a generar problemas. ¿Sí? Y por eso las enfermedades, cuando hablamos ya del riñón, hablamos de una azotemia, por ejemplo. Ese aumento de los compuestos nitrogenados es signo clínico, o en el laboratorio se va a reportar que hay una azotemia y nosotros tenemos que clasificar la azotemia o azoemia, la vamos a encontrar, cualquiera de los dos términos es válido. ¿Qué significa? Es el aumento de los compuestos nitrogenados en sangre y que va a generar consecuencias fisiológicas y patológicas sobre, por ejemplo, el sistema nervioso central y varios tejidos y órganos. Y azotemia, hay tres tipos de azotemia. Una azotemia prerrenal, anótenos muchachos, azotemia renal y azotemia posrenal. Entonces, una azotemia prerrenal, ¿sí?, es, por ejemplo, una hipovolemia, ¿sí?, una hemorragia, algo que me disminuya la llegada de sangre o el aporte sanguíneo al riñón. Una azotemia renal es cuando ya el riñón está afectado y la filtración está siendo afectada, y como no está filtrando, entonces aumentan los compuestos nitrogenados. Los compuestos nitrogenados tienen la vía libre para atravesar el glomérulo y no van a ser absorbidos y van a ser excretados siempre por la orina. Vemos también cómo en este ejemplo, en esta gráfica de Gayton, vemos cómo la aorta y la vena cava tienen contacto directo con el riñón, con las arterias y venas renales. Entonces vamos a ver todo ese aporte tan importante, inclusive la posición donde se encuentran los riñones en los animales, por ejemplo en el perro y en el gato, son prácticamente retroperitoneales, se llama. Una posición retroperitoneal, por fuera del peritoneo, porque prácticamente están pegados sobre la porción lumbar, ¿sí?, prácticamente pegado. Entonces, vemos que está cerca a la gran circulación, ¿no? Entonces, ese aporte sanguíneo es muy importante. Si disminuye, se afecta. Si el riñón se afecta, también se va a afectar esa filtración y va a generar la azotemia renal. Y si hay una obstrucción después del riñón, por ejemplo, en un uréter,
en la vejiga o en la uretra, vamos a tener entonces una azotemia postrenal. ¿Sí? Entonces, ¿qué nosotros evaluamos en la ecografía? La vejiga, algo los uréteres y el parénquima renal, el tamaño, este hilio renal también se alcanza a evaluar, presencia de cálculos o no. Eso lo evaluamos en la ecografía. Entonces es muy importante también tomar una ecografía para diagnosticar las vías urinarias si tienen algún problema. ¿Hasta hay alguna pregunta? Recuerden la cercanía del riñón con las glándulas adrenales. ¿Alguna pregunta? La última parte es que se me fue el internet y acabo de entrar de nuevo. ¿Qué necesitas saber? ¿Lo de la azotemia? 3 tipos de azotemia: prerrenal, renal y posrenal. Prerrenal es cualquier evento que altere la llegada o la perfusión de sangre al riñón, por decirlo así. La renal es que el riñón ya está afectado, bien sea por la edad o en la literatura, digamos que la mayoría de ustedes saben que es gringa, pues allá utilizan algo que se llama el etilenglicol para los calentadores, ¿sí? De ambiente. Entonces, hay perros que se intoxican con etilenglicol y esos generan una enfermedad renal severa. Entonces, digamos, esos perros también los reportan porque hay daños renales. Aquí, enfermedades renales, como enfermedad renal crónica en el gato, ¿sí? Una glomerulonefritis en un perro también va a generar problemas a nivel renal y va a generar problemas en la filtración. Por lo tanto, esos compuestos nitrogenados aumentan cuando hay un daño renal. Y la siguiente es la posrenal, que pueden deberse a una obstrucción del tracto urinario inferior, bien sea los uréteres, la vejiga o la uretra. Señora, no Se se te generó una... escucha, no te escucho bien. Señora, aló, aló, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. ¿Qué me preguntaba la compañerita? No, profe, no sé, creo que tiene como tapado el micrófono. ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una. Dime, Kevin. ¿Cómo una falla renal puede desencadenar una falla respiratoria? La misma relación que tiene con el equilibrio ácido-básico, que como en el equilibrio ácido-básico está involucrado el sistema respiratorio y el sistema renal, esa es la relación que existe entre esos dos, ¿sí? Entonces, digamos, si un paciente tiene una enfermedad renal y empieza a haber una alteración en la producción de la orina y en su conformación y en la excreción de bicarbonato, como te decía, que es el que está más influenciado, pero hay otras formas. em, esa alteración en la secreción de bicarbonato hace que el sistema respiratorio se active.
Entonces, pacientes que tengan enfermedad renal, pues su manifestación puede ser aumento en la ventilación, aumento en la frecuencia respiratoria, ¿sí? Porque lo que está haciendo es intentando compensar entre el equilibrio que hay entre el CO2 y el bicarbonato para marcar o para determinar el pH sanguíneo, ¿sí? Eso es en el equilibrio ácido básico que entonces va a generar ese tipo de problemas. Aumenta el patrón respiratorio, aumenta la ventilación, ¿sí? Ya finalmente el animal cuando llega a un estadio de la enfermedad renal que ya no tiene solución porque ustedes después van a aprender a clasificar esa enfermedad renal y si clasificamos la enfermedad renal y es una enfermedad renal estadio 3 o estadio 4, después sigue la muerte. Entonces un paciente que esté enfermo renal es un paciente que se va a morir si llega a cierto estadio. ¿Cuál es la misión? Que no llegue a ese estadio, pero es complejo. Listo, profe, gracias. Profe, creo que Clara escribió ahí en el chat. Dime, léelo, Kevin, porfis. ¿Sí? ¿Alguien lo puede leer? Que si cuando tiene incontinencia se genera obstrucción, profe. No, la incontinencia es una incapacidad de controlar la micción. Entonces va a haber un goteo constante, por ejemplo. ¿Sí ves? Eso se puede deber a un daño en el meato urinario externo o en el esfínter urinario externo o se puede deber a lesiones también neurológicas, ¿sí? Porque hay que entender también la porción simpática y parasimpática, cómo inervan la vejiga también puede generar problemas de incontinencia, ¿sí? Entonces, una lesión, por ejemplo, lumbosacra, puede generar problemas de incontinencia o de continencia, que es que el animal no puede orinar, también se puede generar, ¿sí? Hay alteraciones hormonales que también están relacionadas con la incontinencia, ¿sí? Pero cuando hablamos de la azotemia como tal, es que hay obstrucción y la incontinencia no es obstrucción, ¿sí ves? Nosotros íbamos a ver gatos y es que la clínica de felina es más grande esa casuística. Gatos que se obstruyeron, por ejemplo, de aquí de la uretra. Esa enfermedad se llama un FLUT, que es una obstrucción del tracto urinario bajo y se da por una cistitis intersticial. Entonces el gato, acuérdense que el gato es carnívoro, estricto. Por lo tanto, su dieta es totalmente diferente. Nosotros estamos dándole concentrado, mirringo, la mayoría de gente, cosas que utilizan materias primas de baja calidad, ¿sí? Y finalmente cambiamos el metabolismo del gato, haciendo pues que hayan repercutan sobre diferentes órganos consecuencias como por ejemplo a nivel de la vejiga que genera una cistitis intersticial debido a que la orina ya no es tan ácida como lo debería de ser en un gato. Entonces, como no es tan ácida la orina, pues sencillamente la vejiga empieza a generar procesos inflamatorios, empieza a generar una cistitis intersticial, empieza a liberar un moco y se tapó el gato porque la uretra es pequeña. Ahí le van a decir a usted, no, se le va a palpar el gato la vejiga, inmediatamente. Es una vejiga reactiva. Ustedes no pueden puncionar esa vejiga porque si no la embarran. O por ejemplo, una azotemia también puede ser un cálculo a nivel de el uréter. O en el perro también es más frecuente los cálculos urinarios y que obstruyan también la uretra. O hay cálculos muy gigantes como una piedra y obstruyen todo. O hay tumores.
Hasta aquí preguntas, muchachos. Bueno, ya enfocándonos un poco más en la parte renal, entonces les presento al riñón. Tiene varias estructuras por recalcar. Entonces, bueno, vamos a ver que el riñón, mira el aporte de irrigación tan grande que tiene. ¿Sí ves? Que es muy importante ahorita esas ramificaciones. Y lo vamos a dividir clínicamente. Tenemos dos divisiones, uno que es la corteza renal y la médula renal, ¿sí? Recordemos que el riñón está también recubierto por una cápsula renal, ¿sí? O cápside renal también se le puede decir. La corteza, en la cual vamos a ver ahora más adelante, se van a depositar unas nefronas que son las nefronas corticales, ¿sí? Vemos a nivel de la médula también la pelvis renal se diferencia mucho y vamos a ver todos los conductos. Entonces vamos a ver las pirámides. Estas pirámides son donde van a llegar finalmente el conducto de Bellini a drenar toda la orina proveniente entonces de los túbulos y de las nefronas, ¿sí? O el conducto colector llega y drena en todas estas pirámides. Entonces esas pirámides van a servir como una especie de... ustedes ya fueron a anatomía, ¿no? Y veían cómo si hacemos un corte eh, longitudinal al riñón, vamos a ver cómo están las pirámides, ¿sí? Cómo se forman los cálices, eso se ve. Entonces vamos a ver entonces la pirámide. La pirámide, ¿dónde va a drenar? En los cálices menores. ¿Sí? Todas drenan en los cálices menores. Y finalmente, todos los cálices menores van a ir a drenar al cáliz mayor. Y finalmente el cáliz mayor se va a desprender entonces la pelvis renal y finalmente el uréter. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta esa anatomía que me imagino ya la tienen clara si han ido a las clases con el doctor Sánchez. ¿Sí? Acá hablábamos del hilio renal, que es esta porción, está conformada por la arteria vena y la uréter. ¿Sí? Muy importante, entonces. Las pirámides, esto se ve en la ecografía. ¿Sí? Y hay una relación entre la corteza y la médula. ¿Sí ves? En la médula vemos las pirámides, las papilas, que es donde drena finalmente la pirámide hacia el cáliz menor. ¿Sí? ¿Sí? Muy importante. ¿Preguntas? Listo.
Ahora este dibujo es muy bonito porque es de Gayton y es viejito, pero me gusta. Vemos como las pirámides, ¿sí?, de algún modo también van a contener unas nefronas, ya no, van a estar muy cercanas a unas nefronas, que son las nefronas justaglomerulares. Entonces ya empezamos a clasificar las nefronas. Hay dos tipos de nefronas: la nefrona cortical y la nefrona justaglomerular, o la nefrona larga y la nefrona corta, o enana, así la pueden encontrar, ¿sí? Y vamos a ver que una nefrona está compuesta por un glomérulo, muy importante porque el glomérulo es el que va a permitir, a través de esas arterias glomerulares, esos capilares glomerulares, es el que va a permitir eh, el paso de sustancias desde el lecho vascular hacia los túbulos. ¿Sí? Entonces el glomérulo funciona como una parte de filtro. Sí, es el que, por eso se tiene un término en la clínica muy importante que es la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? Y eso corresponde a la capacidad que tiene el glomérulo de filtrar ciertas sustancias tóxicas o desechos metabólicos por parte del glomérulo. ¿Sí? Es esa capacidad que tiene él. ¿Cómo se afecta? Cuando se afecta la irrigación antes de el glomérulo, o sea, la arteriola aferente o arteriola eferente. Ya ahora vamos a hablar más del glomérulo un poco mejor. Tenemos el túbulo contorneado proximal, el alza de Henle con su rama descendente y ascendente, el túbulo contorneado proximal, distal, perdón, y el túbulo colector y el conducto de Bellini, que es el que finalmente va a ir a drenar entonces a las pirámides. Vemos cómo es ese aporte vascular, vemos cómo en realidad tanto los túbulos, el asa de Henle, está en contacto con lechos vasculares. Ahora vamos a dividir todo este lecho vascular. Estas son las valvas rectas, que son las que van a permitir que entonces de los conductos pasen los iones o las sustancias que van a ser reabsorbidas en los túbulos hacia el torrente sanguíneo. Por eso la irrigación del riñón es tan grande. Y la ramificación, yo les decía al inicio de la clase, que era como similar a la ramificación que hay a nivel del árbol traqueobronquial, pero esta vez es con vasculatura. Y ya vamos a ver ahora cómo se dividen todos esos vasos sanguíneos. Bueno, hasta acá preguntas de las nefronas o algo. Profe, tú mencionaste dos nefronas. ¿Me las recuerdas, por favor? La nefrona justaglomerular y la nefrona cortical. La nefrona Profe, cortical, señor. ¿hay alguna diferencia entre esas dos nefronas? Ajá, sí, ya vamos a ver eso. Una se la pasa en la corteza, por eso se llama cortical, y la otra
va a tener ese asa de Henle más largo, un asa de Henle más largo, ya ahorita la vamos a ver, y es justaglomerular porque llega prácticamente a desembocar cerca a la pirámide. Y tienen diferencias y funciones de alguna forma. Entonces, nefrona justaglomerular y nefrona cortical, o nefrona larga y nefrona corta, o la cortical también se conoce como la enana, nefrona enana. Y lo vamos a ver acá en esta imagen. Tenemos una nefrona cortical. ¿Por qué está compuesta la nefrona? Ya sabemos. Por el glomérulo y los túbulos. ¿Sí? Todos estos túbulos, ¿dónde van a ir finalmente a desembocar? Al conducto colector. ¿Sí? Entonces, mira, acá muestran que acá vienen varias nefronas, igual, en diferentes disposiciones que van a ir a drenar. ¿Sí? Y acá vemos entonces una nefrona justaglomerular, la cual tiene un asa de Henle más grande, más alargada, y viene prácticamente desde la corteza hasta la médula. ¿Sí? Se intenta dirigir hacia la médula. Entonces lo mismo, tenemos acá, mira, el glomérulo y los túbulos, y una asa de Henle más larga. Por eso se llama justaglomerular, esta la cortical, o la nefrona larga y la nefrona corta, o la nefrona alta y la nefrona enana. ¿Sí? Cuando ustedes lean en inglés artículos, las nombran así. Listo. Y el conducto colector. Y aquí viene la papila de la pirámide, que es donde va a drenar. ¿Sí? Obviamente que drenan varios conductos colectores, no solamente uno. Listo. ¿Preguntas? Listo. En cuanto a la producción de orina, entonces, hay varios pasos. Primero, la sangre llega a la nefrona. ¿A través de qué llega la sangre a la nefrona? A través de la arteriora aferente. Hay una filtración en los capilares glomerulares que van a ser parte de la cápsula de Bowman o del glomérulo. ¿Sí? El glomérulo es todo esto y tiene la cápsula de Bowman, que es esta que está cubriendo los capilares glomerulares, los podocitos. ¿Sí? Todos estos van a finalmente intervenir en la filtración de algún modo o en no filtrar ciertas sustancias, en filtrar o no filtrar. ¿Sí? Pasa el líquido filtrado a través del glomérulo y va a pasar a través de los diferentes túbulos, ¿sí? El túbulo contorneado proximal, que se genera la mayor absorción de sodio, ¿sí? De glucosa también. El asa de Henle,
el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿Para qué pasan la orina a través de los túbulos? Para que también sean reabsorbidas ciertas sustancias que pasan a través del glomérulo. ¿Qué es lo que no va a permitir el glomérulo que pase? Pues sustancias de alto peso molecular. ¿Sí? Sí, entonces esas sustancias de alto peso molecular van a ser repelidas en el glomérulo. ¿Sí? Vamos a ver que a través del paso de esos túbulos hay una relación estrecha con la vasculatura, permitiendo así la absorción de sustancias hacia el lecho vascular nuevamente. Lo abraza, se abrazan. ¿Sí es? Se abrazan. Mira acá, todo esto es lecho vascular prácticamente que lo dibujan acá. Lo mismo ocurre acá, es un poco una imagen más profunda. ¿Sí? Entonces prácticamente esos son los pasos para la formación de orina. ¿Cuánto es la formación de orina en un perro? Entonces de 1 a 2 ml. Y en un gato de 0,5 a 1 por kilogramo. En una hora. ¿Sí? Esa es la producción de orina normal. ¿Sí? En la cual ya vamos a ir viendo un poquito, esos son prácticamente las generalidades a grandes rasgos de este sistema urinario en cuanto a la formación de orina. Ya vamos a ir viendo un poco más. Bueno, hasta acá preguntas. Preguntas. Listo. Bueno, esta es una imagen pues mostrando cómo son esos lechos vasculares, prácticamente cómo es la llegada y el aporte sanguíneo en los diferentes, los dos riñones. Vemos entonces la aorta, y mira que de la aorta entonces sale la arteria renal derecha, que va a entonces ir al riñón derecho, y
de la aorta también va a salir entonces la arteria renal izquierda. Entonces es un lecho vascular bastante grande. Imagínate, tiene contacto directo con la aorta y con la vena cava. Entonces eso es muy importante. Mm, Aquí vemos entonces que la nefrona cortical, sus diferencias van a basarse en entonces, primero pues en su tamaño, segundo en el tipo de contacto vascular que tiene con los túbulos contorneados más que con el asa de Henle, y la nefrona yuxtaglomerular pues sí va a tener entonces las basas rectas, que son muy importantes porque son las que tienen contacto con las porciones del túbulo encontradas en el asa de Henle. Y ahorita vamos a ver en qué se divide esa asa de Henle. Recordando también que al final pues la arteriola aferente es la que va a recibir el aporte sanguíneo para los capilares glomerulares, ¿no? Y va a salir a través de la arteriola eferente. Profe, ¿todas las especies tienen los dos tipos de nefronas?
Qué pena, muchachos. ¿Me escuchan? Es que se cayó el internet. Sí, profe, sí se escucha. Listo, qué pena, listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta entonces? ¿Cómo vamos con el tema? En esta gráfica entonces están cómo es toda esa ramificación desde la arteria renal, seguida por la arteria interlobar, la arteria arcuata, la arteria interlobular y la arteriola aferente. Seguido de la arteriola aferente vamos a ver entonces los capilares glomerulares, la arteriola eferente y la red de capilares peritubulares que están cercanos a los túbulos y las vasas rectas. Listo, entonces está la vascularización a nivel renal. Me imagino que algo la vieron en histología. Entonces, arteria renal, arteria interlobar, arteria arcuata, la arteria interlobular, arteriola aferente, capilares glomerulares, arteriola eferente y red de capilares peritubulares y las vasas rectas. ¿Sí ves? Es toda esa vascularización a nivel renal que va a permitir entonces el intercambio entre la porción de los túbulos y los glomérulos de la nefrona y el lecho vascular. Hasta acá preguntas. Listo, acá ya entramos más un poquito más a fondo. Llegamos entonces, vamos a hablar del glomérulo, ¿sí? La posición en las que está. Esta es la arteriola aferente, ¿sí? Y luego siguen entonces los capilares glomerulares. La arteriola aferente tiene inervación de tipo simpático, ¿sí? O sea que puede generar vasoconstricción a través del estímulo hacia los músculos lisos del epitelio de la arteriola aferente. ¿Sí? Es un mecanismo de defensa. Cuando hay, o de defensa no, sino es un mecanismo de respuesta cuando hay grados de hipovolemia o de hipotensión a nivel renal. Vamos a tener también conformando esto una porción de unas células importantes que son las células justaglomerulares y las células de la mácula densa, ¿sí? Que van a estar en contacto con la porción ascendente y gruesa del asa de Henle. Ya ahorita lo vamos a ver, porque a partir de estas es que se va a liberar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La mácula densa va a censar las concentraciones de sodio, ¿sí? Y va a liberar entonces o va a estimular las células justaglomerulares para la liberación de
el sistema o la activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona. Vamos a tener los podocitos. Los podocitos son muy importantes porque son los que van a generar o van a repelar las proteínas de alto peso molecular, ¿sí? Le dicen podocitos porque son como unos pies abrazando a nivel los capilares glomerulares. ¿Sí? La cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, muy importante. Vamos a ver que para la tasa de filtración glomerular también vamos a tener algo en cuenta la biofísica, o sea, en cuenta la presión osmótica y la presión hidrostática, que juegan un papel muy importante para la captación o paso o no de agua y de solutos hacia los túbulos, ¿sí? Muy importante eso, pero más o menos estoy mostrando acá cómo puede estar compuesto un glomérulo. Ahora, si hablamos de las cantidades de nefronas, recordemos que la cantidad de nefronas en un gato es de 200.000. O sea, es muy baja, por eso el gato está predispuesto por especie a generar enfermedad renal. Y los perros tienen 300.000 nefronas. Los humanos 1.000.000 de nefronas. ¿Sí? Recuerden que las nefronas con las que nacemos no se regeneran. Y como no se regeneran, pues vamos a tener problemas en el transcurso de la vida. No van a proliferar o no van a regenerarse, sino que se van a ir perdiendo. Acá ya lo vemos en una gráfica de Borón, lo mismo. El glomérulo está compuesto por la cápsula de Bowman, los capilares glomerulares, los podocitos, ¿sí? Y que estos pues son muy importantes para mantener, o sea, si hay una lesión en los podocitos deja filtrar la proteína. Sí, por eso digamos nosotros también, ¿cómo analizamos la orina? Que nosotros hablábamos que lo analizábamos ya dijimos que por bioquímica sanguínea, dijo una compañera, yo dije que por ecografía y también por urianálisis. ¿Sí ves? O un análisis urinario, porque ahí también vas a saber qué tipo o cómo está funcionando, porque una de las capacidades que tiene el riñón también es de concentrar la orina, o sea, de absorber agua. ¿Sí ves? Y eso se ve influenciado por varios factores, tanto por el aporte del lecho vascular como la absorción a nivel de los túbulos. Lo mismo tenemos la rama ascendente gruesa del túbulo distal y vamos a ver entonces que en esa porción entre esas dos vamos a tener entonces las células del aparato justaglomerular y las células mesangiales y las células de la mácula densa que finalmente van a aportar o van a sensar el sodio, los niveles de agua y todo esto y se va a liberar para estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sí, mire dónde está ubicada. Esa relación es muy importante. Miren acá en la muestra. Entonces vamos a ver que la cantidad de orina excretada va a ser la diferencia entre la cantidad filtrada, de la tasa de filtración del líquido filtrado, la cantidad reabsorbida
que se junta con la cantidad secretada. No solamente los túbulos sirven para que a través del lecho vascular se capten algunas moléculas, algunos iones, sino también va a permitir que salga del torrente sanguíneo algunos compuestos, como por ejemplo los compuestos nitrogenados. ¿Sí? Aminoácidos que de algún modo tienen como una función muy importante. Más adelante, pues vamos a ver cómo funciona eso. Bueno, hasta acá preguntas. Preguntas, muchachos. Preguntas, muchachos. Listo, muchachos. Vamos a tener una hemodinámica glomerular en la cual vamos a tener obviamente tanto la arteriola aferente como la arteriola eferente y los capilares glomerulares, los cuales pues van a determinar la tasa de filtración glomerular de algún modo. Entonces, normalmente la arteriola aferente, que es la que llega, está regida por las prostaglandinas I2, ¿sí? Manteniendo, pues, digamos, una dilatación normal. Y la arteriola eferente está regida por la angiotensina 2, que es la que va a generar la vasoconstricción. ¿Sí? Esta hemodinámica glomerular es muy importante porque nos permite comprender cómo esta dinámica que mantienen tanto la arteriola aferente como la eferente permite que la presión glomerular permita el paso de ciertas sustancias hacia los túbulos, ¿no? Entonces, normalmente pasa esto. Esto que tenemos acá. Sobre la arteriola eferente está rigiendo la prostaglandina I2, que mantiene la vasodilatación, y sobre la arteriola eferente la angiotensina 2. Nosotros utilizamos unos medicamentos que se llaman AINES, como por ejemplo el meloxicam, la dipirona, el diclofenalco, ¿sí?
Estos AINES, ¿qué van a hacer? Que van a inhibir las prostaglandinas. No solo las prostaglandinas patológicas, sino las citoprotectoras, en este caso a nivel renal, ¿sí? Entonces, esa prostaglandina se va a bloquear y va a generar enfermedad renal. Por eso dicen que cuando un paciente está deshidratado no se debe colocar AINES. Listo. Entonces, cuando damos AINES se produce una alteración o un bloque, va a inhibir esa producción de prostaglandina I2, va a generar una vasoconstricción sobre la arteriola aferente, lo que va a disminuir la tasa de filtración glomerular porque va a disminuir la presión glomerular y va a haber una hipofiltración. ¿Sí ves? Mira, inclusive esta que era la que se quería generar vasoconstricción está normal, por lo tanto el radio va a diferenciarse bastante, ¿no? Mira esta arteriola aferente en comparación de la arteriola eferente. Entonces, mientras que entra poco, ¿sí? Mientras que entra poco, intenta salir más, entonces el flujo va a ser menor, o sea, ¿sí? Siempre tiene que haber una relación, tiene que tener en cuenta eso, que esto es lo ideal para que haya una filtración glomerular normal. Ahora, si nosotros damos inhibidores de la ECA, como por ejemplo el enalapril, que es un inhibidor de la ECA, lo que va a inhibir entonces es la angiotensina 2. Y como inhibe la angiotensina 2, ahora el problema que va a generar es vasodilatación de la arteriola eferente, generando también hipofiltración porque disminuye la presión glomerular. Para entender un poco más esto, aquí tenemos diferentes riñones, lisos, miren la corteza, la médula, cómo se diferencian, miren el del bovino, que es lobulado, ustedes ya lo vieron en la anatomía, pero lo mismo, también tiene papila, pirámide, ¿sí? La pelvis, ¿sí? Entonces, digamos, es muy importante diferenciarlos anatómicamente. Acá tenemos el hilio renal, ¿sí? Tiene que una Una porción pregunta, craneal y caudal. Señor, profe. dime, Michael, Cuando comentaba el doctor Sánchez que el rumiante no tiene pelvis renal, entonces, ¿qué sucedía ahí? cuando un riñón no tiene pelvis renal, Sí, profe. no, por lo general la pelvis renal es la que le va a dar, digamos, o sea, de la pelvis renal se va a desprender el uréter, ¿sí es? Entonces, normalmente a lo que te refieres, digamos, los humanos y los animales de compañía, me refiero al gato y al perro, todos tienen pelvis renal. No sé si de pronto alguna otra especie no la presente, no sé el doctor, pero por lo general la pelvis renal es la que le va a dar origen al uréter. ¿Y de dónde viene la pelvis renal? De los cálices mayores, del cáliz mayor. ¿Y el cáliz mayor de dónde viene? De los cálices menores. ¿Y los cálices menores de dónde vienen? De las pirámides. ¿Y quién va a drenar en las pirámides? Los conductos colectores o los conductores de Bellini. Son los mismos. ¿Sí ves?
Entonces, digamos, normalmente uno evalúa la pelvis renal ecográficamente también. De pronto puede ser una patología, no sé si pues no sé, en pequeños animales, si digamos no tiene pelvis renal, pues puede generar alguna agregación de pronto o precipitado de minerales que generen finalmente cálculos. ¿Por qué? Porque digamos, la pelvis es más gruesa que inclusive el uréter, porque eso funciona como un embudo. Si me hago entender, es como un embudo que finalmente llega a un conducto más pequeño, que finalmente se va a ir a depositar o almacenar en la orina, en la vejiga. Entonces, si es patológico, de pronto va a generar problemas renales y puede generar inclusive azotemias porrenales que van a generar pérdida de nefronas. En lo que respecta al humano, al perro y al gato. Bueno, viendo esto, entonces me van a hacer un trabajo, el cual vamos a buscar entonces qué es la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Eso me lo pueden enviar para el lunes. ¿Alguna pregunta? Listo, muchachos. Entonces el trabajo me lo entregan por favor para el lunes. Listo.